Ana María Vesga ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por la salud en nuestro país. Es abogada con posgrado en formación en alta dirección y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Además, tiene un máster en economía de la salud. Tras su llegada al gobierno del presidente de la Espriella, deja la presidencia de ASEMI, la Asociación de Empresas de Medicina Integral, que reúne a las principales EPS del régimen contributivo y empresas de medicina prepagada del país. Desde este cargo, cuestionó duramente la política en salud del saliente gobierno. El problema no son las EPS, el problema es que acá son los usuarios todos los días los que frente a la incertidumbre están muertos del susto de saber quién va a responder por su salud. En conversación con Noticias Caracol en Vivo, el exministro de Salud Augusto Galán expresó que la nueva ministra y su equipo deben tomar acciones inmediatas para, entre otras cosas, garantizar el servicio, los tratamientos a miles de pacientes y el suministro de medicamentos. Nosotros salimos de una pandemia hace 4 años y nos están entregando una sindemia, que es la sumatoria de varias condiciones médicas que no se están atendiendo adecuadamente. El cáncer, el VIH-Sida, las enfermedades crónicas cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades renales de alto curso. Galán asegura que bajo las condiciones actuales del sistema, una reforma es inconveniente. De manera inmediata hay que estabilizar el paciente y mirar muy bien cuáles son las reformas legales que se necesitan. Pero mire, yo estoy dentro de quienes consideran que lo que el sistema necesita es mucha mejor gestión y operación del mismo. Ana María Vesga, además de liderar la Asociación de Empresas de Medicina Integral ASEMI, fue directora ejecutiva de la Cámara de Industria Farmacéutica en la ANDI. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que Ana María Vesga, actual presidenta de ASEMI, será su nueva ministra de Salud. Asume uno de los retos más importantes del nuevo gobierno: mejorar la prestación del servicio de salud para millones de colombianos. Ana María Vesga ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por la salud en nuestro país. Es abogada con posgrado en formación en alta dirección y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Además, tiene un máster en economía de la salud. Tras su llegada al gobierno del presidente de la Espriella, deja la presidencia de ASEMI, la Asociación de Empresas de Medicina Integral, que reúne a las principales EPS del régimen contributivo y empresas de medicina prepagada del país. Desde este cargo, cuestionó duramente la política en salud del saliente gobierno. Pero también uno advierte pues que sí, realmente la reforma va de golpe, como lo anunció el presidente. Entonces, y repito, el problema no son las EPS, el problema es que acá son los usuarios todos los días los que frente a la incertidumbre están muertos del susto de saber quién va a responder por su salud. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad todos los agentes, porque yo sí creo que hoy no hay ningún ganador en esta contienda, y ganar a costa de los usuarios, pues creo que no es el objetivo de ninguno. En conversación con Noticias Caracol en Vivo, el exministro de Salud Augusto Galán expresó que la nueva ministra y su equipo deben tomar acciones inmediatas para, entre otras cosas, garantizar el servicio, los tratamientos a miles de pacientes y el suministro de medicamentos. Por supuesto, hay que hacer un plan de choque. Por supuesto, hay que conseguir unos recursos financieros para atender la emergencia humanitaria. Nosotros salimos de una pandemia hace 4 años y nos están entregando una sindemia, que es la sumatoria de varias condiciones médicas que no se están atendiendo adecuadamente. El cáncer, el VIH-Sida, las enfermedades crónicas cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades renales de alto curso. Todo eso, las enfermedades huérfanas. Galán asegura que bajo las condiciones actuales del sistema, una reforma es inconveniente. O sea, no una reforma como tal. De manera inmediata no. Ok. De manera inmediata no. De manera inmediata hay que estabilizar el paciente y mirar muy bien cuáles son las reformas legales que se necesitan. Pero mire, yo estoy dentro de quienes consideran que lo que el sistema necesita es mucha mejor gestión y operación del mismo. A pesar de que el observatorio Así Vamos en Salud revela una reducción en la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, los principales indicadores de las EPS evidencian pérdida de liquidez y aumento en las deudas, reto que también deberá sortear la nueva ministra. Ahora, quizás lo que más preocupa, el gobierno entrante recibe el sistema sin conocer el tamaño real del hueco.
Y el reto más grande tiene nombre propio, la nueva EPS. La más grande del país, hoy intervenida, con millones de afiliados y una deuda que supera los 22 billones de pesos, que no presenta cuentas certificadas desde hace años. Ana María Vesga, además de liderar la Asociación de Empresas de Medicina Integral ASEMI, fue directora ejecutiva de la Cámara de Industria Farmacéutica en la ANDI. Ana María Vesga llega al Ministerio de Salud en uno de los momentos más complejos para el sistema. El presidente electo Abelardo de la Espriella la escogió para liderar una cartera marcada por la crisis financiera de las EPS, el desabastecimiento de medicamentos, el aumento de las quejas de los usuarios y las dificultades en el acceso a tratamientos médicos. Ana María es abogada de profesión, con formación en alta dirección y una maestría en economía de la salud. Vesga estuvo al frente de la presidencia de ASEMI, el gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo y a empresas de medicina prepagada. Antes también dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI. Desde ASEMI fue una de las voces más críticas de la política de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cuestionó la implementación de la reforma a la salud del sistema y advirtió sobre la incertidumbre de los usuarios y alertó por el deterioro financiero de las EPS intervenidas, del aseguramiento también de la salud. Eso dijo en su momento. Uno advierte pues que sí, realmente la reforma va de golpe, como lo anunció el presidente. Entonces, y repito, el problema no son las EPS, el problema es que acá son los usuarios todos los días los que frente a la incertidumbre están muertos del susto de saber quién va a responder por su salud. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad todos los agentes, porque yo sí creo que hoy no hay ningún ganador en esta contienda. Y ganar a costa de los usuarios, pues creo que no es el objetivo de ninguno. Expertos en temas de salud coinciden en que su primer desafío será garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, recuperar la disponibilidad de medicamentos y estabilizar financieramente el sistema. A esto se suma la situación de la nueva EPS, la aseguradora con más afiliados del país, intervenida por el Estado y con un pasivo que sigue siendo uno de los mayores retos para la nueva administración. El nombramiento de Vesga marca un cambio de rumbo frente al gobierno anterior. Durante la campaña de Abelardo de la Espriella, él anunció que revisará el modelo financiero del sistema y prometió un plan para superar la crisis, una tarea que ahora quedará en manos de la nueva ministra y que por supuesto es un gran reto. Con ese nombramiento queda faltando entonces el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por definir el jefe de esa cartera. Daniela, Juan Camilo. Manuel, gracias. Y nos quedamos justamente con esta noticia para conocer reacciones. Está con nosotros Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, el observatorio y el Centro de Pensamiento en Colombia que justamente analiza y evalúa a ese sector. Doctor Galán, buenos días. ¿Cómo recibe el nombramiento de Ana María Vesga como la nueva encargada de afrontar esta crisis financiera y humanitaria en el sector salud? ¿Aló? Doctor ¿Aló? Galán, ¿me escucha? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Nosotros le oímos perfecto. Ok, es que la perdí. Daniela, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días. Pues es un excelente nombramiento, definitivamente. Esa es la visión que yo tengo. Es una persona que conoce el sistema de salud, que conoce el sector salud, que es conocida en el sector salud. Pero más allá de eso, es una persona con grandes capacidades humanas, con una actitud y voluntad de diálogo, de concertación, de búsqueda de consensos, de acuerdos. Y yo creo que eso es justamente lo que necesita el sistema de salud en este momento. Un liderazgo que realmente convoque, que se base en la evidencia, que reconozca la evidencia, que reconozca y digamos, responda en el marco de la Constitución y de la ley. Entonces, tenemos una gran expectativa con su llegada. Las voces que he escuchado del sector salud son positivas, son muy positivas y muy esperanzadoras para poder trabajar de manera conjunta en el mejoramiento del sector. Como usted marca, doctor Galán, el país necesita respuestas en diferentes focos del sistema de salud en una crisis profunda. Una de ellas son los medicamentos. Vamos al Caribe colombiano, con Margarita Ariza, porque usted nos tiene, Margarita, la radiografía precisamente hoy los pacientes, cómo están padeciendo este tema de falta de medicamentos.
Así es, Juan Camilo y televidente, nosotros nos encontramos en uno de los dispensarios de la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional y de temprano cuando llegamos había ya una larga fila de usuarios que venían, miren, la mayoría con bolsitas en sus manos y le preguntamos si es que llevaban ahí y tenían realmente una acumulación de fórmulas médicas que estaban por reclamar. Ya hace pocos minutos los ingresaron aquí para atenderlos, pero escuchamos lo que nos dijeron los usuarios. Esto es puro pendiente. Tengo ya casi 6 meses que... Tengo 3 meses que me entregaron. Y ya miren todos los pendientes que tengo. Aquí tengo 7 pendientes y acá tengo 8. ¿Qué tipo de medicamentos son? Por ejemplo, para el azúcar, para el corazón, para la presión. Son medicamentos que a mí me ha tocado comprar varios medicamentos. Entonces llego y me dicen, no lo hay, te vamos a dar un cartoncito de lo que hayan. Ya. Lo demás es pendiente. Entonces cuando vengo el otro mes, no, ya eso está vencido, correcto, ya me entiendes. Otra cosa, yo tengo problemas del corazón, a mí me han hecho 6 operaciones del corazón, pero cateterismo. Yo estoy un cadáver viviente. Me hice una prueba de esfuerzo en Carriosur. Ya me la hicieron, estos son los resultados, entonces nunca no hay agenda para que el cardiólogo vea los resultados. Mire, nos dicen de la personería que el 50% de las quejas son contra la nueva EPS y que a través de tutelas de derechos de petición tratan de resolver estas quejas, pero se presentan también muchos desacatos. Gracias, Margarita. Precisamente con este tema, doctor Galán, ¿cuál es la cura para el tema de los medicamentos? Pues Juan Camilo, yo creo que dentro del marco de lo que se ha llamado el plan de choque y la atención a la emergencia humanitaria, justamente y con base a la experiencia del sistema de salud durante la pandemia, lo que el sistema de salud está entregando el gobierno que termina, es una sindemia, no es una pandemia. Es una conjunción de varias condiciones médicas en pacientes de alto costo, en pacientes con enfermedades huérfanas, en pacientes con cáncer, que tienen que ser caracterizados y focalizados lo más pronto posible, para llegar a ellos lo más pronto posible y atender sus necesidades en materia de salud, en materia de medicamentos. Esos 10 billones de pesos de los que ha hablado el presidente electo, para atender esa crisis humanitaria deben orientarse de esa forma. Hay que llegar a esa población y yo creo que la ministra entrante, la doctora Ana María Vesga, tiene mucha claridad sobre esa materia y hace parte del plan que seguramente estarán aplicando. Y a esa problemática por la entrega de medicamentos también se suma el alto número de tutelas cada mes. 312.000 acciones de tutelas relacionadas con el derecho de salud, justamente por medicamentos, transporte, otros servicios de hospitalización, fueron registradas en el último año. Pero, doctor Galán, lo invito a que sigamos recorriendo otra región para conocer también parte de esta expectativa con el nombramiento de la nueva ministra y ya seguimos en esta conversación. Vamos a Cali, 7 de la mañana, 12 minutos. Valentina Gallego, allí sí que también hemos hablado de lo que está pasando en materia de crisis de salud. Cuéntenos cómo reciben este nombramiento y cuál es esa principal dificultad que afrontan cada día. Daniela, televidentes, buenos días. Miren, yo los saludo desde el Hospital Universitario del Valle, desde la sala de urgencias, la que debería ser una sala de espera, pero miren, se ha convertido en una sala de hospitalización. Estas personas que están aquí no están esperando a que los doctores los revisen para darles un diagnóstico, ya están con medicamento, ya están hospitalizadas, pero no hay cómo brindarle una camilla o una silla. Esto se debe a la sobreocupación. En los últimos días el hospital anunció la cancelación de servicios para los usuarios de Emsanar. Hay 40 pacientes en 40 camillas que llevan días, meses esperando autorizaciones de cirugías y de procedimientos que son urgentes y de alta complejidad. A continuación, escuchen ustedes los testimonios, los usuarios que finalmente son los que sufren. Uy, la cosa está muy crítica, madre. Muy crítica la cosa porque mucha gente esperando todavía. Ya llevo 8 días, ya voy para 8 días aquí y nada todavía. Tengo 3 tumores en la cabeza.
y en espera de que para cuando me hagan la cirugía. Ya todo está autorizado, pero pues me la suspendieron por la forma de los que no han pagado Insanar a ayudarnos para que nos hagan los exámenes. Estoy aburrida acá. Los dolores de cabeza son más fuertes y eso no lo aguanta nadie. Esto es tan solo el sufrimiento de 2 pacientes, pero estamos hablando que alrededor de 21.000 pacientes, usuarios de la EPS Emsanar, no serán recibidos más en este hospital, el más importante del departamento y el que atiende a los pacientes de alta complejidad. Pero Daniela, televidentes, como el HIV, están todos los centros de salud de la ciudad en crisis, sin cómo atender a los pacientes, incluso sin cómo pagarle a los especialistas. Es muy preocupante y ese es el día a día, es lo más grave de la situación. Gracias, Valentina. 7 de la mañana, 14 minutos. Doctor Galán, Así Vamos en Salud ha trabajado en un informe que revela el deterioro financiero de la salud. Cuéntenos cuál es ese desfinamiento, cómo está la situación financiera real, cómo la recibe la nueva ministra. Pues muy compleja, ha venido siendo advertida desde hace años. De hecho, la Corte Constitucional profirió un auto el año pasado, el auto 007 del 2010, en el cual evidenció la necesidad de un recálculo de la unidad de pago por capitación por una desfinanciación severa del sistema de salud. El gobierno nacional saliente recibió un paciente con una enfermedad, pero era funcional el paciente, y está entregando un paciente en cuidado intensivo, un sistema en cuidado intensivo. Las deudas se han incrementado, el patrimonio de las EPS se ha deteriorado, muy especialmente el patrimonio de las EPS intervenidas. Está llegando con corte a marzo de este año, del 2026, a menos 18.8 billones de pesos de patrimonio negativo. Las deudas que tienen las EPS superan los 30 billones de pesos y muchas de esas, el 92%, son deudas vencidas, cartera vencida de más de 60 días de no pagarse. Y lo cual afecta, por supuesto, toda la cadena del sistema de salud. Clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios, la industria farmacéutica, se ven afectados por esa iliquidez del sistema de salud. Sí, doctor Galán, la oposición entrante ha hecho serios cuestionamientos a el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud. Todo porque pues viene de ASEMI, el gremio que asocia a las EPS en el país. Dicen que allí hay un conflicto de intereses. ¿Usted qué piensa frente a este argumento? Pues yo no creo que exista un conflicto de interés en realidad, de verdad. Y me parece que esas voces se escuchan desde la presunción, desde la prevención y no desde el conocimiento. Quienes hemos trabajado con Ana María Vesga durante los últimos 3 años, muchos agentes y actores del sistema de salud, sabemos que es una persona abierta al diálogo, que tiene una visión más allá del interés particular de un agente del sistema, que busca el bien común y que busca construir acuerdos con los diferentes agentes del sistema de salud. Ya la conocerán en su actuación. Ya el país verá cómo es la nueva ministra actuando y buscando esos acuerdos por el bien común y por un mejor sistema de salud. Sí, lo cierto es que Ana María Vesga llega en un momento muy complejo para el sistema de salud en el país. Doctor Galán, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por esos minutos. Que tenga un buen día. Gracias, Daniela. Que esté muy bien. Mucho gusto. Hasta luego, Juan Camilo.
Para que estemos claros, nos acompañan hoy dos voces que nos van a ayudar a entender, a hablar el espectro, abrir el espectro sobre diferentes temas. Nuestro querido analista de la casa, Pedro Viveros. A él muchísimas gracias por siempre tener disponibilidad para acompañarnos en este espacio. Y hoy también le damos la bienvenida al profesor Oscar Nupia, profesor de los Andes. Señores, a ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, un saludo especial. Gracias por la invitación. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Pedro y un saludo a toda la audiencia. Profesor Nupia, gracias. Bueno, mi querido Pedro Viveros, voy a comenzar con usted, con sus apreciaciones sobre esa designación que conocimos ayer al final de la tarde de la señora Vesga como titular de la cartera de salud del nuevo gobierno. Pues mire, María Alejandra, yo creo que nombran a una persona que conoce el sector, que no es lejana al mismo y que tiene también por otro lado pues muchas opiniones en contra porque ha trabajado muy cercana a uno de los actores importantes de la política pública de la salud en Colombia. Entonces, ¿cuál es el reto de la doctora Vesga? Pues hombre, servir como una especie de mediadora para consensuar entre todos los sectores una política que resuelva una de las crisis más grandes que hay de este gobierno nuevo, que hereda del anterior, para que no haya en ningún momento un desequilibrio en la política pública a favor de los sectores que la doctora Vesga conoce muy bien. Yo en esto, Alejandra, yo no sé si yo le he dicho a usted, yo tengo una frase que leí alguna vez de el inmolado líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que Gaitán decía que no importa quién va a ser el ministro, lo que importa es qué va a hacer el ministro. Entonces, yo quisiera con esto decirle que ya hay una encargada de la cartera que tiene una experiencia en el sector. Vamos a ver cuáles son los planteamientos de esa cartera para resolver uno de los problemas graves que va a enfrentar el gobierno del presidente de las Priella, Alejandra. Bueno, ya vamos a ahondar en los retos, pero antes quiero conocer la generalidad, la reflexión o la opinión general suya, profesor Nupia, sobre este nombramiento, sobre esta designación. Bueno, la doctora Vesga definitivamente tiene mucha experiencia en el sector. Es una persona que ha estado metida allí. Yo no la conozco personalmente, la he escuchado a través de declaraciones públicas. Me parece una persona que conoce el sector, que es inteligente, que maneja las cosas. Y eso es interesante porque había mucho ruido alrededor del nombramiento del ministro de Salud. Infortunadamente, este gobierno dejó un sector bastante deteriorado, un sector de salud bastante deteriorado, el sistema de salud en un caos completo. Y era muy difícil poder encontrar una persona, había mucho ruido alrededor, se decía que nadie quería apuntarse a trabajar en política de salud por el desorden y la complejidad que hay hoy en día en el sistema. Y pues definitivamente la doctora Vesga tiene ese conocimiento, pero comparto completamente con Pedro el tema de que el nombramiento, a pesar de ser muy bueno, pudo haber sido un poco más, pudo haber dado una mejor señal en términos de credibilidad sobre lo que se va a hacer sobre el sistema. Porque definitivamente tener una persona que viene de las entrañas de las EPS y de este sector manda algo de ruido a mucha población, y yo creo que era necesario tener una persona con credibilidad en todos los sectores para poder afrontar los retos que hoy en día tiene la salud en Colombia. Entonces tiene conflicto de interés, como lo ha dicho hoy en la mañana el Pacto Histórico, profesor. Claramente viene de un sector que podría tener, en el cual claramente implica que podría tener esos conflictos de interés. Claramente yo creo que las personas muchas veces son capaces de poder separar estas cuestiones: quién era su empleador anterior, quién es su empleador ahora, cuáles son sus objetivos ahora, cuáles eran sus objetivos antes. Pero seguramente se le va a complicar mucho. Y yo no creo que la doctora Vesga pueda tener esa capacidad de desligarse en parte de esos intereses del sector que representaba. Pero definitivamente lo que más me preocupa es la señal que puede dar esto, porque como le digo,
Alejandra, en este momento lo que se necesitaba era una persona que brindara confianza en toda la ciudadanía para afrontar los problemas de salud. Pedro, ¿esa confianza está minada por el anterior cargo, porque ya renunció esta mañana, de la señora Vesga? Pues mire, en política, es que el nombramiento de ella es en una institución del gobierno que inicia. Y yo por lo menos pertenezco a ese tipo de personas que cuando analizan a los gobiernos que entran, hay que darles un compás de espera. Sí. Para ver qué plantea. De inicio ya hay unas críticas que se iba a dar y por supuesto que lo iba a hacer la oposición, sin duda. Pero creería yo, Alejandra, y también concuerdo con el profesor, que hay que mirar de esa carga que ella tiene, porque representa un sector que hace parte del sistema de salud y es muy importante, esa carga que va a implicar dentro de su política y lo que va a presentar como proyectos de reforma a la salud. Si no tiene tanta carga, pues sería una forma en la que ella le baja un poco esa prevención. Hay algunos ministros que llegan también precedidos de alguna carga por su trabajo anterior y cuando comienzan a ejercer la función pública, se desligan de eso y generan unos espacios donde se pueden resolver los problemas. Allí es donde está el reto de la doctora Vesga, en que no comience con la carga y que desequilibre la mesa de un sector que tiene muchos conflictos, sino que logre equilibrarla, a pesar, repito, de que viene de un sector que hace parte de ese gran problema. Yo creo que el gobierno del presidente de la Asprilla tiene 3 problemas, y uno de esos es la salud, Alejandra. Sí, es tan difícil escoger entre todos los problemas con los que entra el gobierno cuál debería ser el de atención primordial, pero bueno, esa es otra discusión. Lo paradójico de lo que usted dice, Pedro, es que cualquiera que sea la decisión primera de ejecución de la señora Vesga, por ejemplo, subir la UPC, que es uno de los dolores que más ha manifestado el sistema de salud, o cualquiera que sea, va a redundar en bienestar para los pacientes. Si se sube lo que dicen las EPS es, estamos colapsados, la unidad de pago por capitación no es suficiente para atender los malestares, las necesidades de los usuarios, entonces cualquiera que sea, pues finalmente va a redundar en lo que necesitamos, sin duda alguna. Esto lo dejo al margen de cualquier altisonancia política, pero todos necesitamos salud y todos sabemos que está absolutamente deteriorado el servicio. Pedro. No, mire, a mí mi papá me enseñó que uno tenía que ser lúcido y una de las cosas lúcidas es decir abiertamente cuál es su desconocimiento de los temas. Yo no soy experto en temas de salud, o sea, Alejandra, yo le digo de una vez que si vamos a ahondar en eso, yo no soy el tipo. Creo, lo que sí le puedo decir sin ningún tipo de temor, es que hay que esperar a que la doctora Vesga plantee cuáles son sus políticas para comprender qué va a hacer en el sector. Porque desde ya, si me inclino a decirle que ella ya va a defender de manera clara un sector, pues estaría cometiendo un error. Yo lo que quisiera dejar en la mesa es, ella tiene una procedencia y ojalá que esa procedencia no desequilibre las medidas que va a tomar en un sector que necesita mucho equilibrio para que ayude a las empresas, al sector, pero sobre todo a los pacientes, sí, señor, y a los usuarios. Sí. Luego, ahí yo haría, porque mire, aquí hay muchos sectores que cuando entran al gobierno, el presidente Juan Manuel Santos nombró a sus ministros a los peores rivales que había tenido en su vida política. O sea, la gente cuando llega hace cosas que también le permiten a uno pensar que va a equilibrar la mesa. Entonces vamos a ver, la doctora Vesga, cuál es el planteamiento que tiene para resolver lo que sí es muy claro, uno de los 3 problemas más graves del gobierno al que se va a enfrentar el presidente de la Asprilla. Sí, es que hay 41 billones de razones para saber que el reto acá es inmenso. Profesor Oscar, cuando hablábamos acerca del nombramiento de Vesga y que el gobierno debió haberse tomado un mayor tiempo para de pronto elegir a una persona que no tuviera comprometida su credibilidad en el cargo, que usted lo decía así, pues este fue uno de los ministerios que más se tardó en
anunciar y que todos los colombianos estábamos muy expectantes porque, como lo dice Pedro, es un problema enorme que llega a afrontar el nuevo gobierno. Tengo entendido que a la señora Vesga le habían ofrecido la superintendencia y ella misma dijo, pues declaró un conflicto de interés y dijo, pues es que yo no puedo entrar a supervisar a por quienes he abogado durante este tiempo. Supongo que tanto ella como el gobierno tuvieron unas amplias consideraciones de cuáles serían los conflictos de intereses que podría afrontar entrando a la cartera de salud. Sí, no, yo quiero dejar claridad sobre eso. O sea, yo no estoy diciendo que la doctora Vesga no pueda desligarse de esas cuestiones, de esos pesos que pueda traer de su cargo anterior. No tengo ninguna razón para dudar de su integridad profesional. O sea, lo que yo he visto de su vida pública ha sido bastante claro, bastante interesante. Pero yo creo que el tema ahí está para mí es una cuestión más de señal política, Alejandra. Es el tema de haberle dado la oportunidad clara al gobierno saliente para empezar a dudar de entrada de lo que se puede hacer en política de salud, y eso influyendo en todos sus seguidores, que saben Profe, que son han bastantes. cuestionado absolutamente todos los nombramientos. Sí, yo sé, y eso es normal, porque es la oposición. Exacto. Y eso es el rol de la oposición. Sí. Es el rol de la oposición, lo van a hacer todo el tiempo y además son muy buenos haciéndolo. O sea, lo hicieron antes de ser gobierno y ahora aprendieron muchas cosas, porque ellos también, digamos, cuando entraron al gobierno, les hicieron una oposición fuerte en muchas cuestiones. Entonces, es una forma de reacción también a todo lo que les pasó en su momento. Y claro, en realidad yo veo que tienden a amplificar mucho las cosas que están ocurriendo alrededor. Y eso va a ocurrir siempre. El tema de los nombramientos, no va a haber tranquilidad con ningún nombramiento. Este gobierno va a estar en oposición todo el tiempo. Cualquier cosa que diga o que haga este gobierno va a entrar en oposición, y eso ya lo hemos visto. Además, ese tipo de contradicciones las hemos visto antes. Cosas que se habían propuesto antes, por ejemplo, digamos, de los partidos de centro derecha, que el gobierno actual en su momento criticó y no estuvo de acuerdo, y después trató de implementar como política durante su gobierno. Todo ese tipo de contradicciones las vamos a seguir viendo. 9:36 minutos de la mañana, continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. Fue designada como ministra de Salud que hasta hace unas pocas horas pues era presidenta de ASEMI, este gremio que asocia a las EPS en el país. La doctora Ana María Vesga tiene una larga trayectoria, por supuesto, en estos temas, en funcionamiento del sistema de salud en nuestro país. Es abogada, tiene maestría en economía de la salud y, por supuesto, esto ha generado, también hay que decirlo, como un capítulo muy importante de su vida. Tuvo que capotear el manejo del sistema, su relación con las EPS durante el gobierno actual, que fue una relación, la verdad hay que decirla, tormentosa. 9:37, voy a saludar, han reaccionado por supuesto los gremios, han reaccionado desde los gremios de las farmacéuticas, el gremio de las EPS, el gremio de las IPS también, el gremio de los médicos y el gremio de los expertos. El doctor Andrés Vecino es PhD, experto en economía de la salud. Doctor Vecino, buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, gracias por invitarme de nuevo a su espacio. Sí, doctor Vecino, ¿cómo usted recibe el nombre de Ana María Vesga como ministra de Salud? Muy bien, yo creo que es un muy buen nombramiento porque la ministra demuestra, digamos, una gran experiencia en el sector. Ella tiene una experiencia básicamente en todos los sectores de la cadena productiva del sector salud. Lleva muchos años en él, y al mismo tiempo es una persona que transmite confianza entre los diferentes actores. Eso es particularmente importante en un momento como este, donde realmente en los últimos 4 años la confianza entre los actores y de los actores hacia el Ministerio de Salud se deterioró. Entonces yo creo que es una señal de confianza, una señal de que realmente, y así espero sea,
el gobierno entrante quiere restaurar el sector salud. Eso es una buena noticia. Pero esa es una buena pregunta, doctor Vecino. ¿Esto hay forma de restaurarlo? Difícil pregunta, pero yo creo que hay forma de restaurarlo. Los actores están en un momento en el que ellos sienten que quieren hacer algo para restaurar, ¿sí? Y algo que tiene muy importante la ministra es que es una persona que tiende puentes. Entonces, esa capacidad, esa habilidad, que es una habilidad blanda, es muy importante en este momento para poner a todos los actores en la mesa, acordar qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible y cuál es la hoja de ruta hacia adelante. Lo más importante es poner a los pacientes digamos, de primeros, ¿no? Y la pregunta es cómo va a ser el sector para poner a los pacientes como la prioridad principal y cómo prestar los servicios que han perdido en los últimos años. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para esto. Por supuesto, hay dos temas muy importantes. Uno es, hay que recuperar las capacidades del Ministerio de Salud. Es bien sabido en el sector que las capacidades se deterioraron. Obviamente quedan muchísimos buenos funcionarios. Algunos fueron despedidos y digamos que son capacidades que se perdieron. Y por otro lado, se necesitan recursos. Hay que recordar que para 2025, según una estimación que hicimos con un colega, Nicolás Guzmán, más o menos el sector salud necesita 15 billones adicionales por año. Y eso es para 2025, todavía no sabemos 2026. Entonces, ese déficit toca restaurarlo y en la situación fiscal en la que estamos, pues es difícil. Claro. ¿Esta restauración es con o sin la CPS ya, doctor Vecino? La restauración debe ser con todos los actores. Debe ser con las EPS, con los hospitales, con Pharma, con los trabajadores de la salud, es decir, con los pacientes, debe ser con todos. ¿Es manteniendo el sistema antes de este gobierno? Yo creo, Juan Camilo, que sí es manteniéndolo, digamos, como estaba antes de este gobierno, porque es la arquitectura que tenemos. Ahora, esa es una buena pregunta por una razón. El sistema de salud ya tenía problemas antes. En un trabajo que estamos a punto de publicar, encontramos que el 10% de las personas en las ciudades y el 19% en las zonas rurales sufren o sufrían en 2019 barreras al acceso a los servicios de salud. Entonces, había problemas previos, eso hay que reconocer. Ahora, esos problemas se empeoraron durante este último periodo, los últimos 4 años, y se rompieron muchas reglas tácitas que existían entre los agentes. Por ejemplo, recuerden los gestores farmacéuticos que tenían deudas de, y no estoy mintiendo las cifras, 400.000 millones de pesos con una EPS. ¿Por qué se podía mantener una deuda de ese tamaño? Porque había confianza en que les iban a pagar. Esa confianza se perdió. Y eso implica que los actores necesitan un nuevo juego de reglas. Yo creo que hacia adelante sí se necesita una reforma de la salud que de alguna manera mantenga las cosas buenas del sistema de salud, arregle los problemas que habían, especialmente los problemas de oferta en zonas rurales donde los colombianos con menos recursos no tienen acceso apropiado, y también que se restauren de nuevo un nuevo juego de reglas concertado con todos los actores. Yo creo que esos 3 puntos son fundamentales. Yo espero que el gobierno entrante lo considere. Eso puede ser una reforma corta, sencilla, acotada, no tiene que ser una cosa de 135 artículos. Doctor Vecino, las críticas de la entrante oposición han ido direccionadas a que Ana María Vesga tendría un conflicto de interés para asumir este cargo como ministra de Salud. Y dicen, viene de una asociación que agremia a todas las EPS y de defender a las EPS, los intereses de las EPS en Colombia. ¿Qué dice usted frente a este argumento? Yo creo lo siguiente. El sector salud es un sector pequeño, ¿sí? Y virtualmente todos los ministros han tenido alguna relación con el sector salud. Yo entiendo que, digamos que existe esta percepción de conflicto de interés, y yo estoy seguro de que la ministra va a encontrar una forma, digamos, de hacer 2 cosas importantes para solventar y para paliar ese conflicto de interés. Por un lado, decisiones transparentes, y por otro lado, decisiones concertadas. Yo creo que ese es el camino
para que no haya duda sobre la toma de decisiones digamos, de la ministra con respecto al sector. Ahora, la realidad es que la ministra tiene una experiencia amplia, no solamente en el sector asegurador. La ministra también trabajó representando IPS, representando Pharma, y de esa manera conoce, digamos, que toda la cadena del sector. Entonces, yo entiendo, digamos, que existe, digamos, ese paso inmediato y existe esa percepción que es válida que los ciudadanos la tengan, pero al mismo tiempo también eso viene con algo muy positivo, que es el conocimiento de todo el sector. Y una última cosa que a mí me tiene muy contento, déjeme decirlo, Juan Camilo, el 80% de la fuerza laboral del sector salud es femenina. Y solamente hemos tenido con la ministra Vesga 4 ministras de salud. Yo creo que también genera un mensaje importante de representación femenina del sector que realmente digamos que es grandísimo, por un lado, y por otro lado, digamos que hay evidencia que muestra que las mujeres tienen estilos de liderazgo mucho más positivos que los hombres en promedio. Y yo creo que eso es bueno, porque en este momento se necesita alguien que sienta a todo el mundo, que les ayude a tomar decisiones en conjunto y que de ahí en adelante podamos trazar una ruta para el sistema de salud. Ahí hay un debate, bueno, no sé si debate, hay una verdad interesante, doctor Vecino. Es decir, si para los cargos se necesita experiencia, ¿cómo pretenden encontrarla con alguien que no haya estado en el sector salud? Porque entonces, si la doctora Vesga representa un conflicto de interés, pues lo representaría cualquiera que haya tenido experiencia manejando el sistema de salud colombiano en cualquiera de sus aristas y sus focos. Yo no conozco, digamos, el detalle legal de esto, sí. y habría que revisar si, digamos, que legalmente existe eso. Yo, la verdad, personalmente no lo conozco. Lo que sí puedo decir es que en un sector pequeño como es el sector salud colombiano, digamos que eso existe, ¿cierto? Esa es una realidad. Y la mejor forma de tratar un conflicto de interés, yo como académico, digamos que me toca lidiar con eso constantemente, es siendo transparente y digamos que haciendo claros cuáles son los conflictos de interés de uno, de dónde viene uno, y también hacer un esfuerzo por generar esa confianza con los otros actores. Desafortunadamente en nuestro sector, digamos que existe esta continua pugnacidad entre los aseguradores y quienes reciben los recursos, que usualmente son pagadores, son prestadores, Pharma, etc. Yo creo que eso también le exigirá a la ministra, digamos que llevar a cabo un proceso más riguroso de concertación con ellos. Pero eso está bien, eso está bien. Eso creo que en neto es positivo para el sistema. Y si, digamos que en la percepción uno puede entender que exista esa preocupación del conflicto de interés, por otro lado yo creo que también, siendo justos, hay que valorar la experiencia del ministro. Sí. Doctor Vecino, ya para terminar, ayer se dio una imagen muy curiosa que a muchos le llamó la atención. No sé a usted cómo le cayó y qué perspectiva tuvo. Condecoraron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con la Orden de Boyacá en el orden de gran mérito. Es la máxima orden aquí en nuestro país. ¿Qué pensó al ver esa imagen? Mire, Juan Camilo, yo como ciudadano colombiano me siento indignado. El ministro Jaramillo solamente generó problemas para el sector salud. A mí me cuesta mucho trabajo encontrar una cosa positiva que haya hecho en el sector salud. Generó pugnacidad, dividió al sector, lo desfinanció, puso una reforma a la salud que no le convenía a nadie, especialmente no le convenía a los ciudadanos. Yo veo eso como un acto político del presidente, tratando, digamos, de contrarrestar un poco la designación de la ministra. A mí me duele, porque es que hay muchos casos públicos, muchos privados que uno conoce, de personas que o se han agravado o han fallecido por razones del sistema de salud. Y eso es gestado por la negligencia o por la acción, no lo sé, eso lo tendrá que determinar, ojalá la justicia en algún momento,
del ministro de Salud y de su entorno. Entonces a mí me parece doloroso tener que ver que la más alta condecoración que se le hace a un civil colombiano se la dan al ministro de Salud. Es realmente, de alguna manera pierde dignidad la conmemoración, porque la próxima persona que la vaya a recibir, ¿qué va a pensar? Claro. Que la persona a la que se la dieron antes era el ministro Jaramillo, ¿no? Quien realmente sale con un récord muy negativo del sistema de salud. 9:49. Doctor Andrés Vecino, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. A usted, Juan Camilo, por invitarme de nuevo. Muchas gracias. Más temprano, Alejandra Giraldo entrevistó al director de la Unión de las IPS aquí en nuestro país, de las instituciones prestadoras de salud, que también sufren una profunda crisis debido al manejo del sistema de salud actual. Esto dijo el doctor Toro más temprano con Alejandra Giraldo. Y hablamos de salud y de los retos y las expectativas que hay frente al nombramiento de la nueva ministra designada, Ana María Vesga. Nos enlazamos entonces a esta hora con el señor Jorge Toro, director de la Unión de las IPS. Señor Jorge, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana en Noticias Caracol en Vivo. ¿Cómo recibe el nombramiento de una persona muy cercana a usted, con la que siempre hubo una interlocución permanente, la señora Ana María Vesga? Bueno, bienvenida. Buenos días, Alejandra. Buenos días para la audiencia. Pues con mucha expectativa, con alegría de saber que hay una coequipera, como lo acabas de decir, que asume la cartera. Y efectivamente, por estos, a tener que trabajar con ella, el sistema no se logra estabilizar, no logra poder construirse una hoja de ruta si no entramos todos los actores a poder participar colaborativamente en la co-creación de nuevas estrategias, de una hoja de ruta que permita estabilizar el sistema. Ustedes son el último eslabón de la cadena en la asistencia de salud. Las IPS son esas instituciones prestadoras de salud donde asistimos los colombianos a que nos presten los servicios. ¿Cómo los toca a ustedes? ¿Con qué número reciben ustedes la designación de Ana María Vesga? Bueno, lastimosamente la doctora Ana María recibe un sistema donde la red prestadora de servicios es la que está en el peor de los escenarios. En este sentido, hoy nosotros tenemos una alta red de servicios cerradas parcialmente, una red de servicios donde hubo que cerrar clínicas de forma definitiva, una red de servicios con servicios ambulatorios prácticamente cerrados. Por eso es que los usuarios hoy no cuentan con la oportunidad y la accesibilidad de los servicios, con una situación financiera supremamente en saldos rojos. Nosotros los prestadores durante 4 años hemos tenido que soportar el deterioro de nuestro proceso de cartera y eso pues ha perjudicado terriblemente la accesibilidad y la prestación de los servicios, el talento humano de salud. Hemos registrado donde efectivamente los trabajadores del sector salud haciendo paro y reclamando sus honorarios y sus sueldos. Efectivamente se requiere toda una reingeniería para poder estabilizar este sistema, pero lo más importante, que la ministra pueda garantizar que desde el Ministerio de Hacienda y desde la política macroeconómica del país le puedan garantizar los recursos para poder poner en marcha nuevamente el sistema de salud. Antes de hablar de esa destinación de recursos y cómo debería empezar a comportarse ese flujo, ese torrente natural para empezar a subsanar toda la crisis, ¿cuántos servicios cerrados en el país? Pues nosotros como gremio llevamos el registro ya 2 años largos casi y hemos registrado servicios temporales, casi de 17.000 servicios de salud registrados de cierre temporal y alrededor de 6.000 de forma definitiva y alrededor de 700 IPS que efectivamente le echaron llave a la puerta y cerraron la institución prestadora de servicios de salud. Ese es un panorama bastante grave en la oportunidad de servicios de salud. Absolutamente crítico, sí. Y eso traducido en plata, ¿cuál es el déficit que hay que subsanar? Pues es muy preocupante porque la última cifra registrada por la Contraloría General de la República establece que la cartera efectivamente está en 32 billones. Luego el Centro de Prestamiento, así vamos en salud, registra que son 45 billones. Esto es un tema preocupante, es muchísima plata la que se nos
la que se nos adeuda. Entonces, por eso hago la insistencia de que la doctora Ana María, como ministra, tendrá que tener de coequipero al ministro de Hacienda y a todo el equipo económico de la presidencia y del gobierno para poderle ayudar a canalizar los recursos. Problemas de plata se solucionan con plata. Y plata es lo que no hay, o eso es exactamente, lo que plata es lo que no hay. Exacto. Así es, así es. 10.000 millones de pesos, dijo el presidente electo Abelardo de la Espriella, que tienen que inyectarse de manera urgente para comenzar a subsanar todos los huecos y estas heridas de muerte que tiene el sistema de salud. ¿Cómo deberían empezar a fluir esos recursos? ¿Hacia dónde deberían ser las prioridades para empezar a salir de este atolladero? Efectivamente, desde la campaña y una vez elegido presidente, la campaña misma inició sendas mesas de trabajo que fueron lideradas por la campaña precisamente para construir esta hoja de ruta. La doctora Ana María ya llega y en la cual ella pues, ha participado activamente también en esas mesas de trabajo. Entonces diríamos que estos 10 billones ya prácticamente tienen focalización de dónde se van a invertir y efectivamente la inversión va en prestación de servicios, va en medicamentos, en reconocimiento y pago a la deuda del talento humano, pero inicialmente va a lograr aperturar nuevamente servicios de salud que están cerrados, a garantizar una red de mediana y alta complejidad que pueda rápidamente salir a atender en estos primeros 90 días, como lo pretende el señor presidente, a todas estas patologías y a todos estos pacientes que es que si no los atendemos se les sigue agravando diariamente su estado de salud. Sí. ¿Cómo debería articularse toda esa reingeniería que usted dice debe comenzar a partir del 8 de agosto en el sistema de salud con la posesión de la señora Ana María Vesga? La primera gran es unas muy sendas mesas de trabajo con los actores en toma de decisiones. Que ya fueron anunciadas, sí. Sí, exactamente, sí. Ya fueron anunciadas de que el 8 de agosto de seguro seremos convocados y participaremos activamente todos los actores para que conjuntamente, mira, esto no se construye sino entre todos. Todos tenemos que empezar a poner para reconstruir el sistema, los usuarios, nosotros, la red prestadora, la industria farmacéutica, el gobierno nacional. Pero lo más importante es poder garantizar otra vez la confianza en el sector, que se nos puedan generar canales de comunicación asertivos y que se nos sea escuchadas las posiciones de cada uno de los actores y así rápidamente se construirá esa hoja de ruta. Muy bien. Usted dice, todos deben poner, cada actor de la cadena debe poner, los pacientes, los laboratorios, la industria farmacéutica. ¿Qué deben poner los pacientes? Pues los pacientes, en este momento, es poder racionalizar el uso de los servicios. Yo sé que hay muchos servicios, efectivamente, que están absolutamente colapsados. En este momento, yo sé que decirle a los pacientes que tengan un poco de paciencia, sí, pues es absurdo. Cuando tú tienes una persona grave, sí, pues qué paciencia va a haber. Pero pues lo primero que hay que entrar a decir es que llega un gobierno que está pensando en que efectivamente hay que canalizar acciones rápidamente para que se les puedan solucionar sus problemas. Los principales damnificados son ellos, entonces que haya en este momento un compás de espera mientras el gobierno llega, hace ese proceso de empalme entre todos los actores para que entre todos empecemos rápidamente a articular las acciones. Nosotros los prestadores, obviamente, en esa voluntad y en esa confianza de que efectivamente se van a canalizar recursos, que nos van a pagar esa cartera corriente, que efectivamente tenemos que hacer un ejercicio rápido de los prestadores en poder aclarar las cuentas del sector, en la industria farmacéutica, en generar otra vez confianza en el sistema, poder aperturar servicios cerrados en la dispensación. O sea, todos tenemos que tener esa voluntad efectivamente de que vamos a entrar a apoyar el gobierno, porque el gobierno también va a apoyar con medidas que nos permitan la garantía de que podamos seguir operando. Sí, pero si alguien ha tenido paciencia, y usted lo sabe mejor que yo, en definitiva, han sido los pacientes. Así es. Sí. Doctor Toro, hace algunos minutos se conoció, algunas horas, se conoció un comunicado por parte del Pacto Histórico sentando su punto de vista a raíz de esta designación de Ana María Vesga como titular de la cartera de salud y alegan conflictos de intereses.
porque la señora Vesga representaba los intereses de ASEMI, que es la que agrupa las EPS. ¿Qué opinión le merece ese comunicado? Bueno, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a comunicados, a sendos comunicados como los que acaba de despedir el Pacto Histórico. Ellos van a hacer su tarea, eso lo saben hacer muy bien, que es hacer oposición. Yo creo que efectivamente ese posible conflicto de intereses debió haber sido analizado muy bien por la campaña, por la misma doctora Ana María al momento de aceptar el cargo. Y si así fue designada, es porque de seguro que efectivamente se va a poder trabajar con ella. Yo lo que le pido a todos los actores es que efectivamente debemos de pasar la página y empezar a poner. O sea, la oposición nos va efectivamente a cuestionar, va a efectivamente cada decisión, cada movimiento que se haga para el sector salud a ellos no les va a gustar, van a hacer sendas reclamaciones. Yo también a ellos los invito a que hagan una reflexión, a que efectivamente miren cómo entregan un sistema de salud y que también aporten. Ellos también tienen que aportar a las soluciones de mejorar el sistema de salud. Es su responsabilidad, en especial por haber sido elegidos, y una oposición constructiva, no una posición destructiva. Creo que el gobierno y la oposición no se ha dado por notificado de la crisis de salud. Eso se ilustraría fácilmente con esa condecoración que recibió el saliente ministro de Salud, el señor Jaramillo. ¿Vio usted? Sí, señora, sí lo vi, sí lo registré ayer. Bueno, yo creo que ellos terminan un gobierno absolutamente convencidos de que no había crisis de salud, que no existía crisis en el sistema. Sí. Y así se sostuvieron hasta el último día. Por eso vemos la foto hasta el último día reconociendo. Pues uno no puede entrar a desconocer que hubo actuaciones por parte del gobierno que fueron asertivas en algunos temas, pero lo que es en accesibilidad, de lo que es en oportunidad, lo que es en el tema de nosotros la canalización y la consecución de recursos para poder pagarnos la cartera, en eso pues hay serios reparos. Me llama especialmente la atención eso que dice usted, que hubo decisiones que fueron asertivas. Me gustaría muchísimo escuchar cuáles son sus reflexiones frente a esa asertividad, cuáles consideran que fueron positivas. Bueno, yo creo que parte de lo positivo es todo lo del tema de establecer un sistema de información interoperable, todo este tema de historia clínica interoperable, de la efectiva del FEBRIPS, de toda la información, ahora la implementación del registro digital de atención, porque el usuario es el principal beneficiado, porque va a encontrar toda su historia clínica sin tener que andar con una carpeta debajo del brazo con todos sus exámenes, o que llegue a una IPS y le tenga que repetir nuevamente una serie de exámenes porque no llevó el paciente los exámenes que le hicieron en la institución. O sea, yo creo que esa interoperabilidad, todo ese sistema de información con que el gobierno deja implementado, ese es de los puntos que consideramos como un punto favorable y que de seguro se va a seguir fortaleciendo, porque el país necesita información en línea para poder minimizar procesos, poder evitar reprocesos de atención, y eso también le va a ayudar a los costos del sistema de salud. No, pues doctor Toro, agradezco por su tiempo, además alabo también la grandeza de su análisis y el reconocimiento de esos puntos favorables que se heredan del gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, y en buena hora las expectativas que hay de mejorar, de cambiar el panorama del sistema de salud. Un fuertísimo abrazo, señor Toro. Muchas gracias. Un abrazo. Un feliz día. Hasta luego. Este nuevo gobierno buscará ajustar la unidad de pago por capitación, que es ese monto que se recibe para atender a cada paciente, la UPC. El mismo 7 de agosto van a reactivar las mesas técnicas a nivel nacional, encabezadas por la nueva ministra de Salud designada, Ana María Vesga. Pues precisamente su llegada a esta cartera ha generado diferentes opiniones. El sector salud la ha recibido con mucha esperanza para que esta situación mejore, pero también le han pedido un plan de choque claro para buscar más recursos y eficiencia de los recursos públicos, y le han pedido que se aparte de esas decisiones personales o esa cercanía que tuvo a nivel corporativo con las EPS. Algo que tiene muy importante la ministra es que es una persona que tiende puentes.
Entonces, esa capacidad, esa habilidad, que es una habilidad blanda, es muy importante en este momento para poner a todos los actores en la mesa, acordar qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible y cuál es la hoja de ruta hacia adelante. Lo más importante es poner a los pacientes de primera. Virtualmente todos los ministros han tenido alguna relación con el sector salud. Yo entiendo que, digamos que existe esta percepción de conflicto de interés y yo estoy seguro de que la ministra va a encontrar una forma, digamos, de hacer dos cosas importantes para solventar y para paliar ese conflicto de interés. Por un lado, decisiones transparentes y por otro lado, decisiones concertadas. Por estos, a tener que trabajar con ella, el sistema no se logra estabilizar, no logra poder construirse una hoja de ruta si no entramos todos los actores a poder participar colaborativamente en la co-creación de nuevas estrategias. El primer reto, ministra, que usted tiene, uno, es romper ese gueto de algunos personajes que dicen y afirman que usted va a ser la ministra de las EPS. Estamos seguros, señora ministra, que usted mantendrá la independencia y será la ministra de Salud de todos los colombianos. Precisamente uno de los retos principales de este gobierno entrante será reconstruir el sistema de salud, poner al paciente en el primer lugar y sobre todo establecer un diálogo muy franco con los diferentes actores del sistema de salud para poder entablar acuerdos financieros y mejorar la prestación de los servicios. El sector salud en Colombia está en cuidados intensivos. Los últimos 4 años, aunque la conversación ha estado enfocada en poner en marcha una reforma estructural, también ha revelado la profunda crisis que atraviesa. Crisis de liquidez, de prestación de servicios, dificultades en la gobernanza y falta de confianza. El nuevo gobierno tendrá que hacer grandes esfuerzos por salvar a este paciente terminal. ¿Cómo se sale de esto? Con una idea sencilla: la salud no se ideologiza, se gestiona con técnica, con datos, estabilizar primero cuentas claras, pago a los hospitales y recalcular la UPC, la prima con la que se financia la salud de cada colombiano, con criterio técnico porque quedó corto. Y los pacientes críticos de primeros, el del cáncer, el de la diálisis, el trasplantado, que no pueden esperar un día más. Y hay algo que no podemos olvidar nunca: la salud no puede reinventarse en cada cambio de gobierno. La salud tiene que ser una política de Estado. El punto central es que el nuevo gobierno recibirá un sistema de salud con un riesgo operativo muy alto. 7 EPS siguen intervenidas por la Supersalud, pero no han mostrado grandes resultados y por el contrario han estado en la lupa de los organismos de control. En aspectos financieros, pues hay una desfinanciación estructural. Ha habido un deterioro muy grande con las intervenciones de EPS en términos patrimoniales del sistema. Ha habido una caída en el patrimonio en general de las EPS que supera los 16.8 billones de pesos. Los líos de administración y de capacidad financiera los han sufrido directamente los pacientes. Según un reciente estudio, los colombianos gastan ahora mucho más dinero de su propio bolsillo para atender su salud. Cerca de un 22% de la población gasta más de 500.000 pesos al mes para financiar servicios que no encuentran en el sistema, principalmente medicamentos. La insuficiencia de la unidad de pago por capitación, que es la cuota que el Estado le entrega a cada EPS para la atención de los afiliados, ha sido insuficiente según los gremios y uno de los puntos de quiebre con el gobierno actual. El sector reclama más recursos, dado el envejecimiento poblacional, las crecientes deudas acumuladas y la mayor demanda de servicios. El gobierno entrante recibe el sistema sin conocer el tamaño real del hueco. Y el reto más grande tiene nombre propio: la nueva EPS. La más grande del país, hoy intervenida, con millones de afiliados y una deuda que supera los 22 billones de pesos, que no presenta cuentas certificadas desde hace años. Enderezarla es quizás la tarea más difícil que hereda el nuevo gobierno, y donde no hay cuentas claras, el que pierde siempre es el paciente. Hoy el sistema de salud tiene una deuda histórica que supera los 25.7 billones de pesos con clínicas y hospitales.